Hay una frase que lleva casi 100 años circulando en tarjetas, en estampas, en infografías con palomas y rayos de colores. ¿La has visto? Probablemente la has repetido sin pensarlo demasiadas veces. Esa frase es: Jesús, en ti confío. 4 palabras. Las imprimen en llaveros, las bordan en cojines, las pegan en la parte de atrás de los coches. Y cada primer domingo después de Pascua, millones de personas en todo el mundo la pronuncian como si fuera un abrazo. Pero hay algo que no te dijeron. Esa frase no viene sola en el texto original, en el diario donde está escrita. Un diario de más de 600 páginas dictado por locuciones, por visiones, por una mujer que pasó la mayor parte de su vida adulta enferma de tuberculosis en conventos de Polonia. Esa frase está rodeada de infierno, de condicionalidad, de amenaza, de un Dios que en la misma página en que promete misericordia infinita, advierte que quien no la acepte morirá para siempre. La catequesis te dio la frase, nadie te dio el contexto, y el contexto cambia todo lo que creías saber sobre lo que estabas repitiendo. Para entender lo que está en juego, hay que retroceder a una fecha específica, el 22 de febrero de 1931. Una noche de invierno en Płock, Polonia. Una monja joven, Elena Kowalska, que ha tomado el nombre de Sor María Faustina del Santísimo Sacramento, está sola en su celda. Lleva años teniendo lo que ella llama locuciones, voces, visiones, experiencias interiores que sus confesores le piden que anote con detalle. Esa noche escribe que ve a un hombre con una túnica blanca. De su pecho salen 2 rayos, uno rojo, uno pálido. El hombre le dice que pinte esa imagen, que la firme con las palabras Jesús, en ti confío, que quiere que sea venerada en el mundo entero. Ese momento es el origen de lo que hoy se llama la devoción a la Divina Misericordia. Una devoción que en el año 2000 Juan Pablo II canonizó e instaló en el calendario litúrgico universal. Una devoción que genera peregrinaciones multitudinarias, ediciones del diario en 50 idiomas, una industria devocional de escala global. Y sin embargo, si lees ese diario desde el principio, no las páginas que circulan en los devocionarios, sino el texto completo, encuentras algo que la catequesis sistemáticamente omite. Encuentras las condiciones, y cuando las ves, no puedes dejar de verlas. ¿Qué dice exactamente el texto que nadie te leyó? El diario de Faustina no es un texto de consolación, es un texto de urgencia. Y si no has notado la diferencia hasta ahora, es porque nadie te lo leyó completo. Un texto de consolación te dice, Dios te quiere, confía en Él, todo estará bien. Un texto de urgencia te dice, tienes una ventana abierta, es estrecha, está a punto de cerrarse. La frase que funciona como eje de toda la devoción viene del numeral 965 del diario. Faustina escribe las palabras que, según ella, le dice Jesús directamente. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Detente aquí, porque esto es donde todo se rompe. No es una promesa, es un ultimátum. Hay una condición, adorar la misericordia, y hay una consecuencia para quien no cumpla la condición, muerte eterna. La misma frase que la catequesis te presenta como buena noticia viene envuelta en una amenaza de condenación. Tú la repetías como consuelo. El texto la escribe como advertencia final. Y no es la única vez que el texto hace esto. En el numeral 1146, Faustina transcribe otra locución. El que se niega a pasar por la puerta de mi misericordia
debe pasar por la puerta de mi justicia. 2 puertas. No hay una tercera. O entras por una o entras por la otra. Y ya sabemos qué simboliza la segunda. El mismo infierno que Faustina visitó en octubre de 1936 y describió con un nivel de detalle que sus superioras no sabían cómo manejar. Porque hay algo más que la catequesis no te dijo. Faustina no solo recibió promesas de misericordia. Faustina visitó el infierno. Lo describió con 7 tormentos específicos, catalogados, ordenados, y al final de esa descripción escribió una frase que los devotos suelen omitir cuando citan el diario. Noté una cosa, que la mayoría de las almas que están allí son de aquellos que se han negado a creer que existe el infierno. La misericordia infinita del diario de Faustina tiene condiciones, y sus condiciones tienen consecuencias. Eso es lo que el cartel con palomas no te muestra. Nunca te lo mostró. Hay una palabra que aparece en el diario de Faustina con una frecuencia que no es casual. La palabra es confianza. En polaco, ufność. No es una traducción directa del griego pistis ni del hebreo emuna, aunque comparte su campo semántico, pero en el contexto del diario funciona de una manera muy específica, como requisito de acceso a la misericordia. El numeral 1182 lo dice con una claridad desconcertante. Cuanto mayor es la miseria de un alma, mayor es su derecho a mi misericordia. Hasta aquí suena inclusivo, casi incondicional. Pero el diario no se queda ahí. Pocas páginas después, en el numeral 1146, aparece la otra cara. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. ¿Ves lo que implica esa frase? La formulación tiene su contrario incorporado. Las almas que no confían sin límites reciben menos, o no reciben. La misericordia infinita de Dios, según este texto, está distribuida de forma proporcional a la confianza del receptor. Y aquí es donde el mecanismo se vuelve contra ti. Porque si la misericordia que recibes depende de cuánto confíes, entonces la pregunta que inevitablemente sigue es: ¿estoy confiando suficiente? ¿Mi confianza es lo bastante profunda, lo bastante pura, lo bastante incondicional como para activar el mecanismo? Y si tienes que hacerte esa pregunta, si ya estás midiendo tu propia confianza, probablemente ya estás dentro del problema que la devoción prometía resolver. La devoción que se presenta como liberación del miedo tiene, en el texto original, un mecanismo que puede reproducir exactamente ese miedo en otro nivel. No en el nivel del pecado. En el nivel de la duda sobre si tu fe es suficientemente fe. Si eso te incomoda, estás leyendo bien el texto. Si estás siguiendo este análisis hasta aquí, hay algo que quiero pedirte. Suscríbete al canal. No para que todo esto te resulte más fácil de digerir, sino para que la próxima vez que alguien te dé una estampa con rayos de colores y una frase en latín, tengas herramientas para leer debajo de la imagen. Aquí es donde la historia se complica de una manera que casi ningún devoto conoce. Y si llevas años rezando la coronilla, lo que viene ahora te va a cambiar la perspectiva. En 1959, el Santo Oficio, el organismo de la Iglesia encargado de evaluar la ortodoxia doctrinal, publicó una notificación oficial sobre los escritos de Faustina. La notificación no era elogiosa. Advertía sobre posibles errores doctrinales en el diario, cuestionaba la autenticidad de las revelaciones y recomendaba que la devoción a la Divina Misericordia, tal como estaba formulada, no se propagara. En términos prácticos,
Los escritos de Faustina quedaron en una situación de suspensión doctrinal, marcados con suficiente sospecha como para frenar su difusión oficial. 19 años de sospecha institucional, y tú lo repetías sin saberlo. Eso duró hasta 1978. Ese año, el cardenal Karol Wojtyła, entonces arzobispo de Cracovia, quien había iniciado personalmente el proceso de beatificación de Faustina años antes, se convirtió en Juan Pablo II. 2 meses después de ser elegido papa, la notificación del Santo Oficio fue revocada. El proceso de beatificación, que había estado paralizado, avanzó. En 1993, Faustina fue beatificada. En el año 2000 fue canonizada. Y ese mismo día, Juan Pablo II instituyó oficialmente la fiesta de la Divina Misericordia en el calendario litúrgico universal. La misma devoción que la Iglesia había marcado como doctrinalmente problemática fue, 4 décadas después, elevada al calendario universal por el mismo hombre que había trabajado para que eso ocurriera. No digo que eso sea un escándalo. Digo que es información. Información que cambia la forma en que lees el cartel con las palomas. Porque ese cartel no representa solo una devoción popular que brotó orgánicamente desde la base de la Iglesia. Representa también una decisión institucional tomada en circunstancias históricas muy específicas por un pontífice con vínculos personales e identitarios muy concretos con Polonia, con la espiritualidad de Faustina, con esa teología de la misericordia como respuesta al horror del siglo XX. La pregunta no es si eso lo invalida. La pregunta es si lo cambia. Y la respuesta honesta es sí. Lo contextualiza de una manera que el devocionario nunca va a mencionar. Nunca te lo iba a dar. Este tipo de análisis no existe en los canales de catequesis. Existe aquí porque nos negamos a domesticar los textos. Si eso te parece valioso, dale a me gusta ahora mismo. No al final del video. Ahora, mientras tienes la información fresca. Volvamos al octubre de 1936. Faustina está en un retiro de 8 días en Cracovia. En ese contexto escribe la que es probablemente la sección más perturbadora del diario, su visita al infierno. Y lo que revela no es solo lo que vio, es cómo encaja esa visión con todo lo demás. El texto no es vago, es una taxonomía. 7 tormentos descritos con precisión: la privación de Dios, el remordimiento perpetuo de conciencia, la certeza de que esa condición no cambiará jamás, un fuego que penetra el alma sin consumirla, tinieblas continuas con olor sofocante, la presencia constante de los otros condenados y tormentos específicos de los sentidos según la naturaleza exacta del pecado cometido. Faustina escribe: cada alma padece sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con la forma en que ha pecado. Y después añade algo que los extractos devocionales nunca incluyen. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí. Para. Esa frase es funcionalmente una clausura de salidas. El propósito declarado del texto es eliminar excusas, cerrar la posibilidad de alegar ignorancia. Y tú, que probablemente no habías leído esa parte, acabas de perder esa salida también. Ahora hay que hacer la pregunta que el análisis exige. ¿Qué función cumple esa visión del infierno dentro del mensaje general de la Divina Misericordia? La respuesta que suelen dar los devotos es: contraste. El infierno existe, pero la misericordia de Dios es tan grande que puede salvarte de él. La visión del infierno hace más grande la misericordia por contraste. Pero hay otra lectura posible, y es más incómoda.
La visión del infierno es el mecanismo de urgencia que hace funcionar toda la estructura. Sin el infierno como amenaza real, la fiesta de la misericordia no es una última oportunidad. Es solo una fiesta más. Sin ese miedo sostenido, este mensaje no funciona. El infierno no es el contraste del mensaje, es el motor del mensaje. Y si eso es así, entonces la devoción que se te presenta como antídoto al miedo está estructuralmente sostenida por el miedo. La misericordia que se ofrece como solución requiere el problema que resuelve para tener sentido. Eso no la invalida necesariamente, pero sí revela cómo funciona, que es muy distinto de cómo se te vendió. Hay algo que nunca te dijeron sobre el Domingo de la Misericordia. No te dijeron que la devoción que lo sustenta estuvo bajo sospecha doctrinal durante 19 años. No te dijeron que la frase más famosa del diario de Faustina viene flanqueada por un ultimátum de condenación. No te dijeron que la visión del infierno no es un apéndice del mensaje, sino su estructura de soporte. Y tampoco te dijeron esto, que Faustina, mientras escribía ese diario de 600 páginas en convento tras convento, enferma, en secreto, quemando sus primeras notas por indicación de lo que ella misma describe como una presencia que más tarde identificó como demoníaca, reconstruyendo el texto desde la memoria por orden de su confesor, tenía solo 3 años de educación básica. No tenía formación teológica, no tenía herramientas críticas para evaluar lo que estaba experimentando. Tenía fe, tenía confesores y tenía una pluma. El texto que sobrevivió es real. Lo que describes cuando dices Jesús, en ti confío, es una frase extraída de un documento mucho más complejo, mucho más oscuro, mucho más condicionado de lo que la estampa sugiere. No te estoy diciendo que eso lo anule. Te estoy diciendo que eso te pertenece. El texto completo te pertenece. Las condiciones te pertenecen. La visión del infierno te pertenece. La suspensión doctrinal de 1959 te pertenece. Todo lo que la catequesis decidió no darte, te pertenece. La pregunta que queda abierta, y que no voy a cerrar yo, porque no me corresponde, es esta. ¿Qué tipo de confianza es posible cuando no conoces el texto completo en el que esa confianza se te pide? No sé si te incomoda esa pregunta, pero si te incomoda, es la que tenías que escuchar.